Buenos días. Vamos a estudiar las medidas de centralización, los tipos, la definición de cada una, el cálculo de cada una y los ejercicios. Ahí tenemos un esquema de las medidas de centralización. Hay tres que son la moda, la mediana y la media. La moda es el dato de la variable estadística que más se repite. ¿Cómo se calcula? Es el valor x sub i con mayor frecuencia absoluta f sub i. Ahí tenemos la tabla del libro. Buscamos en la columna f sub i el número mayor, que es 12. Esa es la mayor frecuencia absoluta. A su izquierda está el valor x sub i correspondiente. Es 3. Por lo tanto, la moda es 3. Ponemos m mayúscula o minúscula igual a 3. Cálculo sin tabla. Si nos dan los datos estadísticos sin tabla, lo que tenemos que hacer es contar las veces que se repita cada uno, su frecuencia absoluta. Y la moda será aquel dato x sub i que más veces se repita. Mediana. Es el dato que ocupa la posición central si los ordenamos de menor a mayor. Cálculo. En los siguientes datos, 1, 2, 3, 4, 5. La mediana es 3 porque ordenados de menor a mayor tiene dos datos a la izquierda, el 1 y el 2, y dos a la derecha, el 4 y el 5. Si hubiera un número par de datos, la mediana se calcula haciendo la media de los dos centrales. Por ejemplo, en 1, 2, 3, 4, 5, 6, la posición central corresponde al 3 y al 4. Así que la mediana es la media entre 3 y 4, que es 3,5. Ponemos m mayúscula, e minúscula igual a 3,5. Cálculo de la mediana en tablas con población impar. Añadimos la columna de las frecuencias acumuladas f sub i mayúscula sumando las frecuencias absolutas f minúscula. N es 25. Hallamos la mitad, que es 12,5. ¿Cómo hemos hecho la columna de las f sub i mayúsculas? Recordemos, este 3 se pone aquí, se suma en diagonal con el 5 y obtenemos 8, sumado en diagonal con 12 tenemos 20, sumado en diagonal con 4 tenemos 24, sumado en diagonal con 1 tenemos 25. Bueno, buscamos en la tabla la f sub i mayúscula que sea menor que en este caso 12,5. Perdón, mayor que 12,5, que es 20. Entonces buscamos la x sub i correspondiente, que es 3. Así que la mediana es 3. ¿Qué pasaría en el caso de que el número de datos sea par? Como esa tabla que he puesto antes de los datos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, primero sumo los datos, que son 6, n partido por 2 es 3, y busco en la columna de las f's mayúsculas, y precisamente hay uno que coincide con el 3. Este es el caso más difícil. Entonces, buscamos el dato 3, que está puesto en amarillo, y el siguiente, que es inmediatamente mayor. En este caso es 4, pero no tiene por qué serlo. Es simplemente hay que fijarse en el n partido por 2, que es 3, y el siguiente. Y la mediana se suma haciendo la media de estas x sub i, del 3 y del 4. Ojo, de las x sub i correspondientes, no de las f's, que en este caso coincide. Así que la media es verde, 3 más 4 partido por 2, que es 3,5. Media. La media es el valor promedio central de una distribución estadística. Cálculo. Si no tenemos tabla, podemos calcularla sumando los datos y dividiendo el resultado entre el número de datos. Pero lo normal en estadística es calcularlo mediante tablas. Y tenemos la x sub i, f sub i. Hacemos la columna x sub i, f sub i multiplicando los x sub i, primera columna, por la segunda columna. Es decir, 1 por 3, 3, 2 por 5, 10, 3 por 12, 36, 4 por 4, 16, 5 por 1, 5. Luego sumamos esa columna y suma 70. Y esto se representa mediante este símbolo sumatorio de, en este caso, x sub i, f sub i. Recordemos que la n es la suma de las f sub i, que en este caso es 25. La fórmula de la media es esta. Sumatorio de las x sub i, f sub i, partido por n. Es decir, este número entre este 70